Muy buenas tardes, damos gracias a Dios. Qué bueno que estamos pendientes ahí de la transmisión. Hoy estamos transmitiendo para Casa de Oración Chula Vista. Estamos en receso, estamos confinados, estamos resguardados en nuestra casa, pero hay tiempo para conectarse y recibir la palabra de Dios, que es el alimento espiritual y que nosotros como creyentes es necesario que nos nutramos. Si se oye por allí un gallito, es que estamos aquí con una hermana en un ranchito que muy amablemente nos prestó para que podamos transmitir de acá, desde un rancho acá, cerquitas de Tecate. Así es de que damos gracias a Dios porque estamos ubicados en un lugar en donde hay más naturaleza, más aire fresco y también pues cumpliendo los protocolos. Bienvenidos, Casa de Oración Chula Vista, un abrazo para todos ustedes. Y vamos a iniciar, y acuérdense que estamos compartiendo esa nueva serie que le titulamos Personajes Bíblicos. Ya hablamos acerca de Pablo, de Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo. La semana pasada compartimos de Moisés. Hoy vamos a compartir la primera parte de la vida de David. Hoy vamos, en esta primera parte, le titulamos David, el hijo de Isaí, antes de ser rey. No vamos a tomar ninguna parte en donde ya fue rey, sino David, el hijo de Isaí, antes de ser rey. Quiero que me acompañe por favor a Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Primera de Samuel 16, versículos del 1 al 13. Dice la palabra de Dios. Vamos a ir un poquito ágil porque traigo algunos pasajes bíblicos muy interesantes. No pude editar, quise editar lo más posible lo que es la enseñanza, pero en esos pasajes bíblicos son muy importantes porque edifican nuestra vida y nos enseñan principios y valores que no debemos de dejar de aprovechar para entonces usted y yo podamos vivir en ellos. Vamos entonces a leer Salmo 16, Primero de Samuel, capítulo 16, versículo desde el 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo que no reine sobre Israel? Ya después predicaremos de Saúl. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, porque imagínense, llega el profeta de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a acontecer? Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Lo que pasa es que vio el primer hijo de Isaí y era grande y él tenía la perspectiva del antiguo rey de Israel, bueno, que todavía estaba reinado Saúl, pero había desviado su corazón. Y Saúl era alto, era una persona fuerte, era una persona que tenía unas características físicas, pues hasta cierto punto imponía. Y eso es lo que vio precisamente Samuel en Eliab. Y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel con lo siguiente, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque yo Jehová no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Saí a Abinadab
y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es este el escogido de Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, Señor, que ministres a nuestras vidas, ministres a la congregación. Gracias, Padre, por poner este tiempo, Señor, de edificación para todo nuestro ser, el alimento espiritual, la predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Samuel, pues, estaba con esa imagen de ver una persona alta, de una persona fuerte. Sin embargo, David, que era un joven, hasta este momento era todo lo contrario. Ahora, quiere que le comente algo, o es necesario que le comente yo algo acerca de David. Es lo que vamos a estar predicando ahora, características de David, el hijo de Isaí. Pocos personajes en la Biblia tienen mención de su genealogía. Y en este caso, de forma personal, uno de ellos precisamente fue David, en donde aparece su nombre por primera vez en la Biblia en el libro de Ruth. En el capítulo 4, versículo 18 del libro de Ruth, dice lo siguiente: estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. No olvidemos que la palabra de Dios fue escrita posteriormente a sus acontecimientos. Por eso, en esta ocasión, ya esa genealogía presentaba a aquel futuro hijo de Isaí que iba a reinar posteriormente sobre Israel. En el libro de Samuel, en el libro de Primera Samuel, habla de todos los hechos de David. Precisamente es el tema que estamos trabajando ahora. Habla antes de que fuera rey de Israel. En el capítulo 1 y 2 del primer libro de Samuel, ya menciona, en segunda de Samuel, ya menciona desde su capítulo 2 a David como rey. Y literalmente ya como el ungimiento oficial, por llamarlo así, cuando ya el pueblo conoció a David como su rey, se menciona a partir del capítulo 5. Pero en primera de Samuel, vemos, en el capítulo 16, vemos cómo, vamos a decir, oficialmente delante de Dios, porque fue mandato de Dios, pero aún faltaba mucho tiempo para que entonces tomara el reinado, aunque Saúl ya había sido desechado. En Primera de Reyes ya también lo menciona desde un principio como rey a David, y en Primera de Crónicas inicia en el capítulo 1 y 2 con la genealogía, una vez más, de David, para terminar mencionando precisamente a este personaje que estamos viendo ahora. Y a partir del capítulo 3 sigue la genealogía o descendencia, en este caso de David, pero ya como rey. David era descendiente, ¿verdad?, de Israel, del pueblo de Israel,
por medio de la tribu de Judá. Precisamente David venía de la tribu de Judá, de esa genealogía, y por supuesto fue el antepasado de Jesús. Por eso nuestro Señor Jesucristo se le conoce también como el león de la tribu de Judá. El nombre de David significa amado, o también el amado de Dios, y hasta en algunos lugares vamos a encontrar que significa el elegido por Dios. David, algo que la Escritura nos enseña, es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo menciona precisamente en Hechos 13:22. Hechos 13:22 dice lo siguiente: quitado refiriéndose a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que estaba citando? En este caso el libro de Hechos en el Antiguo Testamento, precisamente estaba citando en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. ¿Qué es lo que dice en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14? Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Hablando de Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú nos has guardado lo que Jehová te mandó. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, refiriéndose a Saúl. Entonces, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, algo que yo deseo aclarar, iglesia, es que ser un hombre conforme al corazón de Dios, en este caso David, y en este caso usted y yo, ser un hombre que debemos usted y yo buscar ser eso, que tengamos esa opinión de Dios, ser un hombre conforme al corazón de Dios no significa ser perfecto. Esa es una realidad. No significa necesariamente o definitivamente no significa ser perfecto. Estamos hablando de David antes de ser rey. Este hombre, David, el pastor David, fue un hombre que escribió alrededor de 73 salmos. Usted y yo sabemos que hay 150 salmos. Él escribió 73 salmos, un poquito menos de la mitad. 12 salmos se le atribuyen a Asaf, 11 a los hijos de Coré, 2 a Salomón, otros a Moisés, otros más a Enán y Etán, y 35 salmos son de anónimos, no se conoce quién los escribió. Pero David, el hijo de Isaí, compuso 73 salmos, la mayoría estando allá en el campo cuidando sus ovejas. Vamos a ver qué es lo que aconteció en una historia que cuenta la Biblia y que vamos a extractar ciertos principios que usted y yo debemos de comprender para empezar a tener y buscar tener un corazón conforme al corazón de David. 1 Samuel 17:1 dice lo siguiente: los filisteos reunieron su ejército en Soco de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Vamos a ver una característica de David. Fue un joven, escuche bien, fue un joven que desde su niñez, desde pequeño, creyó y confió en Dios. Y esa es una característica que usted y yo debemos de tener. Estoy leyendo la versión traducción lenguaje actual de 1 Samuel 17:1. Soco de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Elá. En una colina estaban los filisteos y en la otra colina enfrente estaban los israelitas. Y en medio de los dos ejércitos estaba un valle. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gad, y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos.
Delante de él iba su ayudante, la versión Reina Valera dice su escudero. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante. ¿Qué fue lo que gritó? Yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es un buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, que él tenía la seguridad que él iba a vencer por su condición física y que era un hombre de guerra. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Como dicen por ahí, ¿verdad? Este personaje, Goliat, iba a la segura. Yo, insistió, desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Cuando Saúl y los israelitas escucharon lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde, todo el día, así lo hacía durante 40 días. Isaí había nacido en Belén de Judá. Ya era muy viejo y tenía 8 hijos, de los cuales David era el menor. Sus 3 hijos mayores eran Eliab, Abinadab y Samá, y habían ido con Saúl a la guerra. David en este tiempo pasaba precisamente cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos que estaban con Saúl. Así fue como un día Isaí le dijo a David, le dijo lo siguiente: tus hermanos están con Saúl y con los demás israelitas en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate, le insistió esto Isaí a David. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien. Y en cuanto amaneció, David se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de uno de sus pastores. Luego tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla. Y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. ¿Se imagina usted esta escena? David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, mientras hablaba con sus hermanos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de ahí: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Y luego hace una pregunta: ¿qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Y le contestaron al joven David: quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl y también recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. No sé cuál le llamó más la atención, ¿verdad? Si no pagar impuestos, recibir muchas riquezas o recibir como esposa a la hija de Saúl. Le garantizo que ninguna de ellas. Lo que él verdaderamente se fijó es que alguien venía, como él lo dice, a desafiar al ejército del escuadrón viviente, al ejército de Jehová, sí, el Señor. Lo único que recibió por parte del filisteo era una falta de respeto para el Señor, nuestro Dios. ¿Qué sigue narrando la Escritura? Cuando dice: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Le dijeron qué es lo que iba a acontecer. Y el versículo 28 narra lo siguiente: cuando Eliab, que era el hermano mayor de David,
escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Y luego fíjese lo que afirmó su hermano mayor: yo sé bien que eres un mentiroso y sé también que eres un malvado. Solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió, él tenía autoridad. Es cierto, estaba hablando con su hermano mayor, pero muchas veces los hermanos mayores no cumplen su propósito de hermanos mayores. Y en este caso, con este ejemplo que estamos viendo, con este diálogo que estamos viendo, no estaba cumpliendo verdaderamente esa responsabilidad de hermano mayor. ¿Qué aconteció? Dice lo siguiente. Bueno, su hermano mayor, Eliab, le dijo: yo sé que viniste a ver la batalla. Pero David respondió: ¿y ahora qué hice? O sea, esa frase, ¿y ahora qué hice?, es que en una y en otra ocasión, precisamente lo tenían y lo tachaban de alguien inmaduro, de alguien, un jovencito que no sabía de las cosas de los adultos, mucho menos de guerra. Entonces fíjese lo que aconteció. ¿Y ahora qué hice? ¿Qué? Dice: ya no puedo ni hablar. David, el versículo 30 dice: y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey. Y el soldado le repitió lo que ya le habían dicho. Versículo 31. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando, ¿verdad?, ya varias veces, y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David. Y vamos a poner atención qué fue lo que aconteció cuando David se presentó ante el rey Saúl. Y David le dijo, bueno, algunos soldados oyeron que David andaba preguntando, el versículo 31, y fueron a decirse a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David. David le dijo: no se preocupe su majestad, yo mataré a este filisteo. Pero Saúl le dijo, mire, incrédulo también, pero Saúl le dijo: no vas a poder matarlo, tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. Versículo 34, David le contestó: yo soy pastor de ovejas, cuido las ovejas de mi padre. Pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de los leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. Enseguida Saúl, fíjese bien, enseguida Saúl dio órdenes de que pusieran a David su propia ropa militar, la ropa de Saúl, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía caminar. Así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara, tomó su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre delante de él, su escudero. Cuando vio David, estamos hablando de Goliat, cuando Goliat vio que David no era más que un muchachito rubio, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses con D minúsculo. Y afirmó esto Goliat, le dijo: vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo un perro. Ven acá y te voy a matar, y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David, aquel joven que creía en Dios, un hombre conforme al corazón de Dios,
le contestó lo siguiente. David le contestó: ¿y tú vienes a mí a pelear conmigo con espada y flechas y lanza? Pero yo vengo en el nombre del Dios poderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Fíjese bien, no solamente se refirió a Goliat, sino se refirió a todo el ejército de filisteos, porque él confiaba en Dios, porque él sabía quién era su Dios, porque él sabía que no iba solo, sino que él había tenido experiencias allá cuidando a sus ovejas, de esos encuentros con su Señor, al cual le compuso cantos de alabanza, cantos de adoración, cantos que él mismo, con los cuales él mismo edificaba su vida, y Dios le ministraba. Fíjese bien lo que sigue diciendo: hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Algo que deseo resaltar, iglesia: él no se está llevando el crédito. Él desde un principio sabe quién es el que va a pelear la batalla por él. Él sabe en quién estaba confiando, y él no estaba diciendo yo lo voy a hacer, sino siempre le estaba dando la gloria y la honra al Señor. Todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí, versículo 47, todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar, Dios no necesita de espadas ni de flechas. Así lo dice la Escritura: no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Así, iglesia, usted y yo vamos a ganar todo, Señor, y no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades, no en nuestras capacidades, sino confiando siempre en Dios, que está como poderoso gigante alrededor de nosotros y también en nosotros, porque viene a ser morada a través con su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió a él, y sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente, y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo. Lo mató solo con una honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto su poderoso guerrero, salieron corriendo. Pero los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron hasta la entrada de Gat y de Ecrón. Todo el camino que lleva a Gat y Ecrón, y que se conoce con el nombre de Saharaim, quedó cubierto de filisteos muertos. Luego de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias. David, por su parte, llevó a Jerusalén la cabeza del filisteo y se quedó con sus armas. Mientras David peleaba con Goliat, Saúl le preguntó a Abner, esto es algo que narra también la Escritura, que mientras David estaba peleando con Goliat, o estaba enfrentando a Goliat, Saúl le preguntó a Abner, que era el jefe de su ejército: ¿quién es este joven? ¿Quién es su padre? Y Abner le contestó: le juro su majestad que no lo sé. Entonces el rey le dijo: pues averigua. Lo único que Saúl pudo ver es alguien diferente. Es alguien que marcó la diferencia. Es alguien que sí creía en aquel que era su creador, y con el cual usted y yo debemos de tener la seguridad que tenía una comunión con él. Algo que debemos usted y yo aprender acerca de las características en todo esto que hemos leído de la Escritura, que hemos leído muchos versículos bíblicos, que es lo que edifican verdaderamente nuestro ser, y que es lo que nos trae fortaleza y nos trae pues esa confianza en Dios, porque directamente estamos leyendo la palabra de Dios.
es que el confiar en Dios, o una forma objetiva de comprobar que estamos confiando en Dios, es accionar con la autoridad de Dios. Es accionar bajo su cobertura, es estar sometidos a Él, a nuestro Dios, y esto impactará a muchos. Esto será testimonio para muchos. Muchos que van a dar gloria a Dios. Porque debemos usted y yo siempre esperar que de parte del Señor lo único que vamos a recibir usted y yo es bendición. Dios quiere derramar bendición sobre nuestras vidas. Dios quiere derramar bendición sobre su familia, sobre mi familia. Dios quiere derramar bendición sobre todas aquellas que hacemos, siempre y cuando estemos permaneciendo bajo su cobertura. Eso es lo que usted y yo debemos de esperar siempre. Recibir bendición y ser de bendición para la iglesia. Ser de bendición con esa fe, con esa convicción, con esa entrega, con esa pasión. Ser de bendición para nuestros consiervos. Ser de bendición para ser de bendición para todo el mundo. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así como en este caso, en esta situación específica, David fue de bendición para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, para el mismo reino. Eso es lo que usted y yo debemos de aprender. Siempre debemos de permanecer usted y yo siendo eso que Dios espera de nosotros. Dios espera que le obedezcamos. Dios espera que llevemos a cabo su voluntad. Mire, pero sucede muchas veces que cuando usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, cuando usted y yo queremos obedecer a Dios, cuando usted y yo queremos seguir estrictamente los caminos de Dios, alguien siempre va a querer ponernos zancadilla. Alguien siempre va a estar criticando. Y precisamente ese alguien y ese algo para David, que todavía no era rey, sino hoy le estamos conociendo primero como el hijo de Isaí, como aquel pastor de las ovejas, como aquel amado de Dios, como aquel que derrotó al gigante Goliat. Fíjese bien, en una ocasión estaba tocando para el rey Saúl, y lo quiso matar con una lanza. Le aventó la lanza con tal intención de que quedara clavado en la pared con la lanza. Fíjese, y desde ahí David inicia una huida del rey Saúl, ya que deseaba acabar con su vida. Y desde esa fecha, como le digo, David, que había sido un gran personaje de bendición para el pueblo de Israel y para el reino del propio Saúl, precisamente fue atacado por Saúl porque David empezó a ser usado grandemente en su vida por Dios. ¿Sabe por qué Saúl empezó a tener envidia? Porque eso es realmente lo que aconteció. Todo porque David empezó a tener batallas que ganaba para su pueblo que tenía por rey a Saúl, pero rey cuya obstinación, como lo podemos leer anteriormente, cuya obstinación era de pecado, era de rebeldía, y esa rebeldía precisamente lo desvió de la voluntad de Dios. Saúl fue preso de la ira en contra de David a causa precisamente de la envidia, a causa de que pensaba que estaban ya reconociendo más al joven David que al mismo rey de Israel. Vamos a leer ahí en Primera de Samuel qué es lo que sucedió con Saúl, pero ya vamos a predicar otro día acerca de Saúl, pero hoy vamos a tomar solamente el contexto relacionado con David. Dice 1 Samuel 18:6, aconteció que cuando volvían ellos de una batalla, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos, instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, escuche bien las frases que dijeron, y precisamente esto fue lo que hizo que brotara todo aquello que el rey Saúl hasta este momento, que ya había sido desechado por Dios, por su obstinación a pecar, que resultara precisamente esa amargura y esa envidia. ¿Qué es lo que decían y cantaban esas que estaban danzando recibiendo al rey Saúl? Fíjese bien,
decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. A David pues dieron 10,000 porque esto le desagradó a Saúl. Y dice el versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, ¿no le falta más? Que también le quieran dar el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, son las consecuencias de su obstinación a pecar. David tocaba con su mano como otros los días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y fue presa precisamente de la envidia. Y esto ocasionó que tuviera Saúl temor de todo. Ha perdido el sueño. Todo le asustaba. Y aunque había obstinadamente decidido voluntariamente desobedecer a Dios, sabía que Dios solamente es el que le podía traer paz. Pero había una lucha dentro de Saúl que perdía precisamente a causa de todo lo que había en ese momento y que empezó a contaminarse su corazón a causa de David. Solamente le comento lo siguiente, en 1 Samuel 16:22 dice lo siguiente, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que este David esté conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba en su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero como le dije anteriormente, también en una ocasión aventó su lanza sobre David, queriendo acabar con su vida. La envidia, junto con la amargura, el odio, resentimientos, son factores, son características que están en el corazón y que muchas veces no se desean soltar, los cuales esas amarguras, esas cosas incorrectas que se encuentran en el corazón, falta de perdón, usted ya sabe un listado de ellas, falta de perdón, enfermedad de celos, de iras, de odio, ¿sí? Eso es lo que estaba aconteciendo Saúl. Y muchas veces esas situaciones, como le comento, estas situaciones, cuando no se quieren soltar y se tienen atesoradas, no nos damos cuenta que pueden provocar enfermedades físicas. Y de igual forma, estas situaciones que están en el corazón, de un corazón enfermo, llevan a pecar. En el caso de rey Saúl, lo llevó a odiar, menospreciar, mirar con desagrado a alguien que estaba siendo grandemente bendecido por Dios, que estaba siendo grandemente usado por Dios para bendecir al pueblo de Israel. Y eso sucede, iglesia, aún dentro de muchas congregaciones. En mi caminar como creyente, como servidor de Dios, he visto muchos casos en donde accionan las personas de una manera incorrecta, en competencia, teniendo envidia de aquel que sí es usado. Hay personas que no desean sacar el desorden de su vida, pero así desean servir a Dios y piensan que la iglesia es igual que el mundo, piensan que la iglesia se mueve por amiguismos, influencias, etcétera, etcétera. Pero
Eso no debe imperar en las congregaciones. Las congregaciones no son para estar compitiendo. Las congregaciones no son para tener envidia de alguien que está siendo grandemente usado por Dios. ¿Sabe que una de nuestras intenciones, sabe, una de nuestras convicciones en nuestro corazón, iglesia, es que Dios levante servidores comprometidos, que Dios levante servidores que posiblemente hasta hagan mejor las cosas que nosotros? ¿Por qué? Porque estamos interesados, y usted y yo debemos estar interesados en que la iglesia que estableció nuestro Señor Jesucristo, son propósitos eternos. Los propósitos son los propósitos de Dios, no son los propósitos de uno, aunque uno está alineado a los propósitos de Dios, pero realmente es Dios quien hace su perfecta voluntad y deberá ser y quiere hacer su perfecta voluntad a través de cada congregación de esa iglesia que está esparcida por todo el mundo, pero que a usted y yo nos tocó estar en esta congregación. Aquí no es como allá afuera. El Señor Jesucristo, acuérdese que dice: esto no debe ser entre vosotros. Esto no debe ser entre vosotros. Así no debe ser en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, usted y yo estamos para apoyarnos. Usted y yo estamos para hacer equipo. Usted y yo estamos para trabajar juntos en unidad, para llevar a cabo la obra grandiosa y maravillosa que Dios ha iniciado en cada lugar en donde hemos estado sirviendo junto con usted. Debemos hacer usted y yo siempre aprender del rey David. Bueno, en este caso aprender del joven hijo de Isaí, David, porque la próxima semana vamos a predicar del rey David. Hoy sí, antes de ser rey, estamos predicando del hijo de Isaí, David, antes de ser rey. Y él lo único que buscaba es agradar al Señor. Él lo único que buscaba es exaltar el nombre de nuestro Señor. Eso es lo que usted y yo vemos cuando leemos la escritura acerca del joven David. Qué triste, ¿verdad?, que las intenciones de los seres humanos se empiecen a involucrar en la obra grandiosa y maravillosa de Dios. Si las intenciones de los seres humanos se involucran en lo que es la obra de Dios se desvirtúa. La obra de Dios se pierde la visión. Saúl tuvo envidia de David y le persiguió hasta la muerte, y en su paso, fíjese bien lo que le voy a decir, y en su paso mató a cientos de personas solo porque supuestamente estaban encubriendo a David. Eso usted lo puede leer ya después en 1 Samuel capítulo 22. La propia palabra de Dios narra que David, fíjese bien, David pudo terminar con su perseguidor. Sin embargo, en esa reverencia a Dios, en ese temor de Dios, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Al contrario, dio testimonio ante varios de los miembros de su ejército que jamás se levantaría contra el ungido del Señor. Eso usted y yo lo vamos a encontrar en 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. Vamos a ir, acompáñame por favor a 1 Samuel 24, 1. Fíjese, después de que Saúl había organizado una encarnizada búsqueda para matar y aniquilar al rey David, porque estaba siendo usado grandemente por Dios, a él no le importó ya si había matado a Goliat, él no le importó que era un adorador de Dios, a él le importó que no fuera a quitarle su posición, de la cual usted y yo sabemos que Dios ya lo había desechado. 1 Samuel 24, 1. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo lo siguiente: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escuche bien, 3,000 hombres, tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón, el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, fíjese, hasta en eso se arrepintió, dijo: ¿qué estoy haciendo? Solamente quería
tener una prueba de algo que después le demostró a Saúl. Pero él le dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. ¿Así respeta usted y así respeto yo a nuestras autoridades? Mire, los domingos estamos llevando una serie que le titulamos Frases Bíblicas. Y la frase "no te levantarás contra el ungido de Jehová" se ha usado de una forma totalmente incorrecta también. En una semana vamos a predicar de ello. Pero aquí lo que nos está enseñando David, el hijo de Isaí, antes de que fuera oficialmente puesto como rey de Israel, es que Jehová me guarde, dice, de hacer tal cosa contra mi Señor, contra el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, jamás, porque es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, salió de su camino, y también David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, le gritó a Saúl diciendo, fíjese cómo se dirigió a Saúl: mi señor el rey. Cuando Saúl miró atrás, David se inclinó su rostro a tierra e hizo una total reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira, David, procura tu mal? ¿Por qué les crees a la gente y piensas que yo estoy procurando tu mal? Así le dijo David a Saúl. He aquí, escucha bien lo que te voy a decir, fíjese lo que dice la Escritura. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, fíjese, mira, Padre mío, así le dice, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues, y que no hay en mí tal traición, ni en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. David, el buen hijo de Isaí, el hijo menor de Isaí, iglesia, respetaba a Dios, amaba a Dios, obedecía a Dios, hacía todas las cosas siempre reconociendo de dónde venía su autoridad, de dónde estaba, a quién estaba sometido. Siempre le daba la gloria, honra a Dios. Y aunque Saúl para con él no fue un buen rey, él respetó la vida de su autoridad. David, el buen hijo de Isaí, de la tribu de Judá, un pastor dedicado a salvaguardar la vida de sus ovejas, de inspiración divina para componer salmos a su Creador. Fue un joven valeroso, un hombre que ganó muchas batallas porque su confianza absoluta estuvo siempre en Dios. David fue perseguido por Saúl, quien deseaba quitarle la vida, pero que solo recibió de parte de David respeto, admiración. David fue incapaz de ser irreverente ante una autoridad impuesta por Dios. David, sí, un hombre con deficiencias como todo ser humano, pero de acuerdo a Dios, era un hombre conforme a su corazón. Iglesia, David ganó muchas batallas. David llevó, sí, delante de su presencia esas batallas. Quizás algunas se las puso Dios mismo. Dios le dio la oportunidad de estar en esa cueva escondido y ponerle a Saúl para que aniquilara a aquel que perseguía su vida. Sin embargo, fue una gran prueba. Una prueba que pasó, respetando la autoridad que Dios había puesto. Por eso Dios le llama un hombre conforme a mi corazón. ¿Sabemos usted y yo lo que es ser eso?
Y si lo sabemos, busquemos verdaderamente ser de edificación para los nuestros, hacer las cosas para Dios, buscando siempre ganar las batallas. ¿Cuáles batallas? Las batallas contra nosotros mismos, iglesia. Las batallas de tener resentimientos contra nuestros hermanos. Las batallas de tener resentimientos contra cualquier persona. Las batallas de tener la oportunidad de desobedecer y hacerlo, pero que no debemos hacerlo. Las batallas de tener la oportunidad de obedecer y hacerlo. Esas son las batallas que debemos de ganar. Porque David, vemos que ganó una tras otra batalla. ¿Por qué? Porque amaba al Señor su Dios. ¿Sabe por qué amaba al Señor su Dios? Porque tenía comunión con Él. Porque sabía quién era Dios. Y porque Él verdaderamente tenía una comunión verdadera y genuina, que usted y yo lo podemos corroborar a través de cada salmo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y eso no solamente lo decía de labios, no solamente lo externaba como si fuera un canto, no, verdaderamente era algo que salía del interior de su corazón y que era honesto, genuino delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios llamó David, un hombre conforme a mi corazón. Concluimos, iglesia. Dios espera que usted y yo aprendamos que cada experiencia de cada ser humano, de cada personaje en la Biblia y que quedó escrita en su palabra, sea de bendición, sea de edificación para usted y para mí. Y que si vemos en ciertos personajes buenos ejemplos, repetirlos, imitarlos. Y si vemos también personajes que están dando mal testimonio y malos ejemplos que quedaron por escrito también por soberanía de Dios, pues también aprendamos de ello, no repitiendo la misma historia. Dios, nuestro Padre, desea que tengamos y accionemos con esas características correctas que podemos observar precisamente en ese personaje del cual compartimos hoy, David, el hijo de Israel, de Isaí, antes de ser el rey de Israel. David era un hombre que llegó a ser el rey de Israel. David significa el amado de Dios, que aprendió precisamente del amor de Dios, amando a sus ovejas y posteriormente también amando y haciendo todo por su pueblo. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Que todo lo que hagamos sea, sí, primeramente edificar nuestras vidas, pero también lo que ha puesto responsabilidad para usted y para mí, una familia, un matrimonio, un hogar, unos hijos. Dios quiere que usted y yo seamos de bendición para ellos. Y de ahí en adelante, con todas las personas que podamos tener convivencia. Damos gracias a Dios por su palabra. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, porque lo único que podemos aprender de ti, Señor, a través de tu palabra es bendición, experiencias que edifican nuestras vidas, que a veces también confrontan nuestro ser, pero que nosotros, cada uno de nosotros debemos de considerar y tomar lo bueno, vivir en ello, trabajar en que se vaya puliendo nuestro carácter, como dice tu propia palabra, hasta llegar a lo que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabiendo y reconociendo que ser un hombre conforme a tu corazón no es ser perfecto, sino más bien buscar obedecerte en todo, crecer en cada circunstancia adversa en nuestras vidas, madurar y seguir avanzando, aprendiendo también de esas experiencias incorrectas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo, saludos, bendiciones y aprendamos de David, el hijo de Isaí.